¿Cómo podría ser que el pueblo que tiene al Dios vivo, al Dios todopoderoso y creador de su lado, puede estar en necesidad y con miedo? A veces las personas tienen miedo de enfrentar la situación, tienen miedo de echar para adelante porque muchas veces están pensando: ¿lo lograré o no lo lograré? ¿Lo puedo hacer? ¿Me irá bien? En eso estaba el pueblo. Sucede que este joven David, todos sabemos que según la historia era pastor de ovejas. Ese joven, aparte de ser pastor de ovejas, era un mensajero, que era quien su papá enviaba al campo de batalla a ver cómo seguían sus hermanos y para llevarle comisión a sus hermanos y al rey. Sucede que en una ocasión David llega al punto de batalla y allá se topa con un filisteo que empieza a amedrentar al pueblo de Israel. ¿Qué sucede? Que mientras ese filisteo, dice la Biblia que durante 40 días ese hombre venía y desafiaba al ejército de Israel. El ejército, ya al ver ese hombre tan grande, todos tenían miedo de enfrentarlo. Aún el rey tenía miedo de enfrentar a ese gigante. Pero David, aún siendo un niño, él se llenó de valentía y solamente preguntó: ¿qué le hará el rey? ¿O qué hará el rey con la persona que vence a ese gigante? Mientras les explicaban, uno de sus hermanos, el mayor, le regañó. Le dijo: ya yo sé lo que tú piensas. Tú lo que eres un atrevido. Tú lo que quieres estar ahí para ver la batalla. Señores, a veces aquel que está en la disposición de hacer no quiere hacer. Aquel que está preparado para hacer no quiere hacer. Pero tú quieres hacer y no permite que tú hagas. Ellos estaban ahí. El gigante lo estaba amedrentando, pero ninguno quiso enfrentar al gigante. Mas ese jovencito, cuando él preguntó, sus hermanos o uno de sus hermanos ya de una vez lo regañó y le preguntó: ¿con quién dejaste tus pocas ovejas en el desierto? ¿Quién te lo está cuidando? Entonces él siguió más en adelante y le preguntó de nuevo a otro grupo de personas. Le dieron la misma respuesta. Pues él entonces empezó a decir cierta cosa acerca de lo que él puede hacer con el gigante. Y esas palabras llegaron al oído del rey David, del rey Saúl. Y el rey mandó a llamar a David. David llega donde el rey. Antes de que el rey conversa con David, David le dice al rey: que no se turbe el corazón de ninguno de ustedes, porque ese gigante que está amedrentando al pueblo, de ese hombre ya no van a volver a escuchar. Ese hombre será vencido. A ese hombre lo voy a matar. Y el rey le responde: tú no puedes pelear con ese hombre. Es un guerrero preparado desde su juventud hasta el sol de hoy. Mas tú eres un muchacho. Pero lo más hermoso que David pudo haberle dicho al rey Saúl es que: rey, tu siervo no es ya, era pastor de ovejas. Yo, cuando cuidaba las ovejas de mi padre, si venía un león o un oso y se llevaba a uno de las ovejas, yo le caía atrás. Cuando lo alcanzaba, agarraba y arremetía contra él, lo hería de tal manera que me llevaba la oveja de vuelta. Pero si ese león o ese oso se levantase contra mí, entonces yo le daba muerte. Lo agarraba por la quijada y le abría la boca y le daba muerte. Entonces lo mismo haré yo con ese gigante, porque si Dios me ha dado la victoria con un león, con un oso, también me lo dará con ese. Por eso es que somos rescatados de la boca del enemigo. ¿Cómo llegaban esas ovejas al redil? Cuando David las rescataba. Una oveja que ya estaba en la boca de un león o en la boca de un oso, llegó herido, ensangrentado,
llegó con mucha marca de mordidas, mas él, al regresar con esa oveja, vendó las ovejas. Entonces así somos tú y yo. Cuando el enemigo nos ataca, nos hiere, cuando el enemigo quiere acabar con nosotros y piensa que tiene la victoria, entonces Dios nos rescata de su boca y nos venda nuestras heridas, cura nuestras heridas, nos lleva al redil y allí nos recuperamos y podemos seguir adelante. Entonces eso hizo David. Y cuando el rey le dijo, pues si tú dices así, está bien, David le dijo, sí, yo iré y pelearé con él. Entonces el rey le dice a David, ve y que Jehová el Señor esté contigo. Escucha la palabra del rey, esté contigo. No le refirió está contigo, porque una cosa es cuando tú me confirmas que está conmigo y otra cosa es que tú me digas a mí que él vaya a estar conmigo o esté conmigo, ¿sí? David le habla de una manera seguro de que ya no iba a volver a pastorear ovejas, mas el rey le habla de una manera de que Dios va a estar con él, pero no le está diciendo que Dios está contigo. Pero inmediatamente que David empezó a hablar, ya Dios estaba con David. No es por la palabra del rey, sino por la misma promesa que Dios le había hecho a Israel, que no importa en la situación que se encontraba Israel, siempre y cuando reconocían al nombre del Señor como el que lo sacó de Egipto, entonces lo libraría. Entonces David creyó en que Dios no lo dejaría solo. David creyó en que Dios lo iba a librar de la mano de ese filisteo y que él le iba a dar muerte, pero en el nombre del Señor, no con su propia fuerza. Porque esa piedrecita, una de esas 5 piedrecitas que tomó David, realmente con su propia fuerza no mataría al filisteo así. Pero al confiar en que Dios podía vencerlo, entonces Dios venció al filisteo frente al ejército del pueblo de Israel. Entonces nosotros tenemos que estar confiados en ese Dios poderoso, en ese Dios que nos puede librar, no importa la situación, no importa en qué lucha nos encontremos. Lo que sí tenemos que estar seguros es que si le entregamos todos a Él y si decimos en Él confiamos y que Él nos puede librar, bien está, Él nos va a librar. Entonces eso fue lo que pasó con David. Él dice, yo era pastor, pero ya es que Dios lo había ungido para ser rey. Y por lo tanto, lo que él le confirmó al rey, el mismo rey le demuestra que es así. Después que David mata al gigante, el rey no lo deja ir. Incluso David entra en batalla, pelea, mata al gigante y el rey todavía no sabe de quién es hijo David. Un hombre, un héroe que viene a librar al rey de manos del enemigo, pero el rey todavía no sabe de dónde es, quién es ese hombre, de qué familia es, quién es su padre. Le pregunta al coronel, al general, y el general le dice, rey, vive el rey que yo no sé de dónde es ese muchacho. Sus 3 hermanos están ahí en el ejército y aún así no conocen a David. Eso me recuerda la palabra cuando Jesús sanó a este muchacho, al ciego de nacimiento. Cuando ellos le dijeron que ni siquiera sabían de dónde venía Jesús, y él le dijo, pero esa es la cosa más grande que pueden entender. Al no saber de dónde viene, al no saber quién es él, entonces por lo mismo tanto deben creer en él, conforme a lo que él ha hecho conmigo y con los demás, ¿sí? Entonces el rey no sabía de dónde era David, no sabía de qué tribu, no sabía hijo de quién, hasta que se encontró con el mismo David nueva vez, para que David le pudiera decir, yo soy hijo de Isaí, soy el hijo menor de Isaí, yo era pastor de ovejas, pero un pastor de ovejas sin experiencia en la batalla, porque él no se podía poner una armadura, no podía pelear con la espada. Él le decía al rey, me siento incómodo con esto no puedo salir a la batalla, déjame libre, así como yo hago en el campo pastoreando las ovejas. Voy con mi saqueta y ahí echo mis piedras y mi onda en mano y mi báculo en mano, así voy y lo enfrentaré. Ahí sí es verdad que la gente está preocupada porque un guerrero
una espada tan grande y este muchacho va con 5 piedras. Para las personas que confían en su propia fuerza, Goliat era mucho para David vencer. Pero para la persona que cree de que hay un Dios que lo respalda y lo guía, Goliat era insignificante delante de David. Aunque David era pequeño en estatura delante de Goliat, pero en espíritu era mucho más gigante que Goliat, porque él confiaba de que Dios le iba a dar la victoria. Y en esta noche yo quiero que sepamos de que Dios nos da la victoria. Cada vez que tenemos un enfrentamiento, cada vez que el enemigo se levanta en contra. ¿Cómo? No lo sé. Tú sabes cómo es que se levanta. Enfréntalo. Dile que en el nombre del Señor lo vas a vencer. No se va a levantar contra ti igual como se levanta contra mí, ni como se levanta contra el otro. Se levanta es con cosas diferentes, manifestaciones diversas. No va a ser la misma lucha. Porque tal vez tu problema es que tienes una deuda y no puedes salir. Pero quizás mi problema es que yo quiero viajar y no puedo. Quizás el problema del otro es que tiene un familiar enfermo y no puede conseguir dinero para llevarlo al médico. Cada quien es probado de una manera distinta. Entonces, por lo mismo tanto, tenemos que prestarle atención a lo que es de Dios. Cuando Dios habla, el enemigo no se puede levantar y decir que no se va a hacer. Cuando el enemigo se levanta, tranquilo, porque Dios está contigo. Si el enemigo te dice que tú no puedes, tranquilo, es porque sabe que tú puedes. Es porque sabe que tú puedes, porque tú no lo vas a hacer con tu propia fuerza, sino lo vas a hacer con la fuerza del gigante que anda contigo, que es el león de la tribu de Judá. Cuando ese león ruge, los elefantes se esconden. Cuando ese león ruge, los lobos huyen. Cuando ese león ruge, todos se postran delante de él. Entonces, por lo mismo tanto, debemos reverenciarle a él. Tenemos que temerle a él, no lo que el enemigo pueda hacer. Jesús dijo en una ocasión, más bien, temed a quien pueda matar el cuerpo y el alma y condenarlo. No tema al hombre que pueda matar la carne, más nada puede hacer. No tema a aquel que te amenaza, más nada puede hacer. Más nada. El enemigo tiene un poder limitado, pero Dios es todopoderoso. El poder de Dios no tiene límite. El enemigo, por más que te pruebe, por más que te tiente, tiene un stop, tiene un lugar de llegada hasta allí. Hoy, frénate ahí. Pero Dios, cuando está usándote, entonces Dios está en toda tu casa, en todos los lados. Por eso es que Dios puede estar al mismo tiempo en todo el mundo, en todo el universo. Pero el enemigo nada más puede estar en un lugar a la vez, en un solo sitio a la vez, porque su poder es limitado. Entonces, en ese momento, ese filisteo, ese paladín, ese gigante que se creía especial, porque quizá ganaba mucha batalla, pero nunca se había enfrentado con uno del pueblo de Dios. Cuando el enemigo se enfrenta con el hombre o la mujer de Dios, ungida por Dios, pues lamentablemente lleva toda la de perder. Por eso nosotros tenemos que estar siempre alimentándonos en el Señor. Tenemos que estar alimentándonos en oración, Biblia y en la búsqueda de la presencia de Dios. Pedirle al Señor que nos ayude a entender su propósito en nuestra vida, su voluntad, que nos ayude a buscar de Él, porque solo Él nos puede dar la victoria. Y esa victoria que consiguió David, solo Dios le podía dar esa victoria. Un ejército estaba amedrentado, y no por el ejército de los filisteos, sépanlo, solamente por Goliat. Sin embargo, Dios usa
a David, a este pequeño David, en cuerpo, en estatura, para vencer el miedo del pueblo de Israel. El miedo del pueblo de Israel era Goliat. Cuando Goliat salía, todos se echaban para atrás. Pero inmediatamente que Dios venció el miedo de Israel, entonces ellos se echaron para adelante. ¿Quién era que retrocedía? Pues retrocedía. Claro, y todos veíamos, según la Biblia, que retrocedió ese pueblo de los filisteos. Se echaron a correr porque su fuerza estaba en Goliat. Pero la fuerza del pueblo de Israel estaba en Dios. Quizá muchas veces habemos muchas personas en la iglesia. Venimos a la iglesia quizá por compromiso o porque entendemos, bueno, ya tengo eso como de costumbre venir a la iglesia. Pero cuando tú te sumerges, cuando te entregas al Señor, cuando tú te presentas delante de Él y le dices, Señor, haz de mí lo que tú quieras, ya la cosa es diferente en nuestra vida. Porque no fue la cantidad del ejército de Israel que venció a Goliat. La fe de uno solo venció a Goliat. Entonces, si todo el pueblo tuviera la misma fe que David, desde hace rato ese paladín hubiese desaparecido. Entonces, no solamente venimos a la iglesia para decir que somos cristianos, es que tenemos que demostrar lo que somos. Nosotros no somos cobardes. Nosotros tampoco somos de las personas que si alguien nos amenaza y guardar la verdad, de que la verdad tenemos que decirla, no importa si nos cuesta la vida, así como le costó a Juan. La verdad hay que decirla. ¿Y quién es la verdad? Cristo es la verdad. Nadie me puede callar de hablar de esa verdad que yo conozco. Por eso la misma palabra me dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces, ¿cómo puedo conocer la verdad si no conozco a Cristo? ¿Cómo puedo ser libre si no he venido a los pies de Cristo? Que la única manera que el hombre puede ser libre es acercándose a Cristo. Por lo mismo tanto, de la única manera que tú puedes ser vendado de tus heridas es acercándote a Dios, no alejándote, es acercándote. Cuando el enemigo te hiere, ven, acércate a Dios. No te preocupes por lo demás. Dios hará. Dios hará. Dios está contigo. Aun cuando tú veas cuando no veas a nadie a tu lado, pero Dios está contigo. Cuando te levantas en medio de la noche y empiezas a llorar y empiezas a pensar de que no tienes una esperanza, hay una nueva esperanza para ti. El Señor está ahí. Cuando te aturden los problemas, el Señor está ahí. La Biblia dice, venid a mí todos los que están trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Si tú le sueltas tus problemas, Él te hará descansar. Si vienes con tu problema, Él te librará. Si te acercas con confianza, Él te va a salvar de la boca del enemigo. Y es de la única manera que podemos ser salvos de la boca del enemigo. Es reconociendo de que nosotros somos siervos del Dios viviente, siervos del Dios Altísimo. Es reconociendo que Él nos respalda en todo, siempre y cuando sean cosas que van acorde a su voluntad. Dios está con cada uno de nosotros. Solamente tenemos que acercarnos. Cuando la cosa te va bien, acércate a Dios. Cuando te va mal, acércate a Dios. En todo tiempo, ven a Él. Ven a Él, que Él te respaldará. Por eso la Biblia dice que debemos gozar con lo que gozan y llorar también con lo que lloran, porque llegan todo momento. Así como llega el momento de alegría, llega el momento de tristeza. Pero en esta noche yo quiero decirte que el Señor va a vendar tus heridas, que el Señor te va a curar de esas mordidas que te hizo el enemigo, que el Señor te va a vendar, que el Señor te va a llevar a redil, porque tú perteneces a ese redil, y ahí es que tú perteneces, ahí es que tienes que estar.
Entonces, por más que el enemigo se levante en contra, Dios está ahí para defenderte. Gloria a Dios. A su nombre. A su nombre. Gloria a Dios. Hasta aquí me ha ayudado el Señor. La persona que continúa con Dios y cada uno.